¿Qué tal, muchachos? El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 231 del libro de problemas selectos del capítulo de dinámica circunferencia. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que el sistema que se muestra rota con una rapidez angular constante de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 sobre 3 y nos pide pues determinar el módulo de la fuerza de tensión en el hilo horizontal, sabiendo que la masa de la partícula es de 3,6 y el valor de la gravedad en módulo es de 10 metros por segundo. Correcto. Para poder resolver este ejercicio, pues sería necesario, ¿no? Poder encontrar el valor de esta tensión. Dado que al encontrar el módulo de esta tensión, podríamos pues aplicar ciertas condiciones de equilibrio para poder encontrar el valor de esta y esta. Entonces, la idea inicial pues es encontrar el valor de esta tensión. Correcto. Ahora, nos damos cuenta que al estar desarrollando un movimiento del tipo circunferencial, dado que se está moviendo con una rapidez angular constante, entonces sobre este cuerpo o sobre esta partícula está actuando una fuerza centrípeta que va dirigido pues hacia el centro de giro, ¿no? Que a su vez también es la causante de permitir el cambio del vector velocidad a lo largo del recorrido. Correcto. A ver, entonces vamos a partir el análisis primero del bloque. Análisis en el bloque. Análisis en el bloque. A ver, en el bloque, ¿qué es lo que podemos observar? En el bloque podemos observar que sobre este está actuando pues un conjunto de fuerzas, ¿no? ¿Y qué fuerzas podemos observar? A ver, podemos observar primero que hay una tensión y luego está actuando el peso. Correcto. Hay una tensión y el peso. Pero el peso es igual a la masa por el vector gravedad. Ujú. Y esta tensión, pues nosotros la podríamos descomponer en las componentes verticales y horizontales. De ello, descomponiendo el vector tendríamos primero una componente del tipo horizontal y otra componente del tipo vertical. A la componente horizontal, pues hay que llamarle T sub 1 y a la componente vertical T sub 2. A ver, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que la partícula M no desarrolla un movimiento o no se desplaza alrededor del eje vertical. No se observa un movimiento como tal. Por tanto, podemos concluir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. Con lo cual tenemos que el módulo de la tensión T sub 2 va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero la masa, ¿cuánto es? 3,6 y la gravedad es 10. Sería igual entonces a 36 newton. Por otro lado, tendríamos otro vector resultante, ¿no? O otro vector que vendría a ser T sub 1. Pero este T sub 1 está dirigido hacia el centro de curvatura, ¿no? Del movimiento circunferencial que desarrolla pues esta partícula. Esta vendría a ser la causante de permitir el cambio del vector velocidad a lo largo de esta trayectoria que recorre la partícula. Entonces vendría a ser la fuerza centrípeta. Correcto. Vendría a ser la fuerza centrípeta. Y en base a ella podemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero en esta situación estamos analizando la fuerza centrípeta. Por tanto, la podremos reducir a que sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del tipo centrípeta. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la aceleración centrípeta tiene dos formas de poder expresarse. Bien como la rapidez al cuadrado dividido sobre el radio de curvatura, o como el módulo de la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio de curvatura. Y aquí podemos obtener, primero, esta fuerza vendría a ser T1, ¿no? Va a ser igual a la masa que estamos trabajando, 3,6, multiplicado por la aceleración centrípeta. Pero tenemos de dato la velocidad angular con la que está rotando, que es
4 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 sobre 3. Entonces, usamos la segunda expresión. Correcto. Sería 4 por la raíz cuadrada de 5 sobre 3, todo elevado al cuadrado, multiplicado por el radio de curvatura, que es 0,5. Pero ese 0,5 es igual a decir un medio. Desarrollando esta expresión, tenemos lo siguiente. A ver, tenemos que la tensión T1 va a ser igual a 3,6 por 16 por 5 sobre 3 multiplicado por un medio. Vendría a ser igual a 48 newtons. Correcto. Entonces, podemos concluir que la tensión T1 es igual a 48 newtons y que la tensión T2 viene a ser igual a 36 newtons. Correcto. La finalidad inicial pues fue encontrar el valor de la tensión T1 y ya lo hemos obtenido. Ahora vamos a hacer el análisis en este punto de intersección, al que vamos a denominar punto A. Ahora vamos a analizar el punto A. Análisis del punto A. Correcto. Análisis del punto A. A ver, sea este pues el punto A, sobre este están actuando tres fuerzas distintas. Tres fuerzas distintas. Listo. A la que vamos a llamarlas, pues el vector t sub 3, vector t sub 4 y vector t sub 5. Correcto. A ver, si nosotros quisiésemos aplicar la segunda ley de Newton de manera general, tendríamos que sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la masa del punto A, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Correcto. Entonces la masa es igual a cero. Reemplazando, ¿qué obtenemos? Que sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa, cero por la aceleración. Y eso es igual al vector nulo. Por tanto, ¿qué podríamos concluir? Que el punto A se encuentra pues en equilibrio. Es decir, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual al vector cero. Correcto, ya tenemos casi el problema concluido. Lo que quedaría ahora hacer pues es descomponer tanto el vector t sub 4 y el vector t sub 3. Ujú. Pero aquí tenemos un dato adicional, que el ángulo que se está formando aquí es igual a 74 grados. Correcto. Ahora, descomponiendo el vector t sub 4 se tendría un vector en dirección horizontal y otro vector pues en dirección del tipo vertical. El vector horizontal en módulo va a ser igual al vector t sub 4 multiplicado por el coseno de 74. Y en dirección vertical va a ser igual a t sub 4 multiplicado pues por el seno de 74. Correcto. Ahora vamos a descomponer el vector t sub 3, ¿no? Pero el vector t sub 3 también tiene sus componentes horizontales y verticales. Pero estas componentes ya las habíamos calculado, que vendría a ser en dirección horizontal un módulo de 48 y en dirección vertical un módulo de 36. La única diferencia sería que para este caso las direcciones van a ser opuestas. Es decir, que el vector t sub 1 se encuentra en en dirección opuesta a la del primer caso y lo mismo sucede pues con el vector t sub 2. Acá tenemos t sub 1 y t sub 2. Correcto. Ahora, pero como habíamos concluido que la sumatoria de fuerzas sobre el punto A es igual a cero, entonces podemos aplicar las condiciones de equilibrio. Y la primera sería sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. De esto tenemos, a ver, vectores en el eje Y. Tenemos un vector hacia arriba y otro vector hacia abajo. Por lo tanto, en módulos son iguales. Concluimos que t sub 4 multiplicado por el seno de 74 va a ser igual al vector t sub 2. Pero el vector t sub 2, ¿qué era? 36 newton. Correcto. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que t sub 4 va a ser igual a 36 dividido sobre el seno de 74. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual al vector nulo. Pero en eje X tenemos un vector hacia la derecha y dos vectores hacia la izquierda. Por tanto, en módulo tienen que ser iguales.
De ello concluimos que el módulo del vector t sub 1 va a ser igual a la suma de los vectores hacia la izquierda, que sería t sub 4 multiplicado por el coseno de 74 más el módulo del vector t sub 5. Y lo que nos piden calcular, pues es determinar el módulo de la fuerza y la tensión en el hilo horizontal. Y pues el módulo viene a ser T sub 5. Despejando, pues tenemos que T sub 5 va a ser igual a T sub 1, pero T sub 1 ¿cuánto vale? 48 newtons. Menos T sub 4, pero T sub 4 ¿cuánto era? 36 dividido sobre el seno de 74 multiplicado por el coseno de 74, que vendría a ser igual a 48 menos 36, coseno sobre seno cotangente de 74. Ahora simplemente es necesario recordarnos el triángulo de 74 y 16 para poder encontrar pues el valor que requerimos. Por lo tanto tenemos que t sub 5 va a ser igual a 48 menos 36, pero cotangente de 74 es 7 sobre 24. 7 sobre 24. Correcto. Ahora, ¿qué le podemos extraer acá? Ah, ¿qué te parece doceava? Doceava 36. Tenemos 3, doceava 2. Tendríamos entonces 48 menos 3 por 7, que es 21 medios. Vendría a ser igual a 48 menos 10,5. Y esto vendría a ser igual a 37,5 newtons. Por lo tanto, concluimos que el módulo de la tensión T sub 5 viene a ser igual a 37,5 newtons. Y es pues la respuesta que nos pedía llegar el ejercicio. Por tanto, la clave sería la E. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.